Bueno, muchísimas gracias Andrés. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy, bueno, estamos más poquitos, de pronto podamos participar más y hacer un poco más interactivo esto. Es muy importante nutrirse de todas las experiencias que han tenido todos. Me he dado cuenta que tenemos muchos profesores eh, y personas que trabajamos con personal con discapacidad. Entonces, estas experiencias son las que nutren y acompañan y hacen crecer este tipo de iniciativas. Entonces sería muy importante, pues si en cualquier momento desean intervenir, hacer alguna acotación, algún comentario o alguna experiencia, pues bienvenidos todos y todas. Para quienes no hubieran estado en la presentación anterior o llegaron tarde, mi nombre es Alexander Garzón, soy docente en formación de educación especial en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Adicionalmente soy tecnólogo en sistemas y he sido instructor de productos Microsoft durante algunos años. He trabajado con población con discapacidad visual en diferentes proyectos, incluyendo el proyecto Convertig Educa, eh, en el cual se capacitó a población con discapacidad visual en el manejo de tecnologías, como el uso del celular y el uso del computador. Y actualmente tengo el placer de poder estar participando en el proyecto Wikitiflos, este proyecto encaminado a desarrollar herramientas educativas para la población con discapacidad visual. Como les decía Andrés, la plataforma de wikitiflos.net tiene muchísimas herramientas, audiolibros, cartillas que hemos diseñado para los alumnos de primaria para que puedan interactuar y desarrollar sus contenidos de una forma más accesible, más que todo pensando en este contexto que ha habido de pandemia, es para que se mantengan siempre actualizados y con los contenidos mmm, muy a la mano de una forma muy fácil y muy amigable para ellos, sí, para los niños. Desarrollamos, por ejemplo, cartillas en forma de cuentos, entre otras cosas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas a explorar esta página y aprovechar todas estas herramientas. El día de hoy nos congrega hablar de cómo podemos crear presentaciones accesibles en PowerPoint. Muchas veces en nuestro rol como docentes debemos compartir con nuestros estudiantes o con diferentes personas las presentaciones que realizamos y en las que nos apoyamos para poder hacer una presentación o una exposición o exponer un tema. Entonces la idea es que si compartimos estas presentaciones de forma electrónica, podamos hacer que estas también sean accesibles para todas las poblaciones, en este caso, pues más enfocados a la población con discapacidad visual. La idea es hacer que estas presentaciones sean legibles, sean fáciles de entender por la población con discapacidad visual. Antes de empezar, quisiera preguntarles si tuvieron la oportunidad de poder trabajar en algunas de las herramientas que hablamos el día miércoles. Desafortunadamente, y pido y ofrezco disculpas, se me presentaron algunos inconvenientes con el lector de pantalla que estaba usando y por eso no me estaba leyendo todos los ítems por una actualización que se hizo, pero ya lo tengo, ya fue un problema que solucioné esa misma noche y bueno, nuevamente les ofrezco disculpas y quisiera saber si de pronto hay alguien que tenga alguna inquietud o algún comentario acerca del trabajo o de los temas que vimos en la sesión de Word. Entonces, pueden abrir su micrófono y comentarnos si tienen algún comentario, alguna inquietud particular que podamos resolver. O si no, damos comienzo de una vez a la presentación al tema de hoy. Bueno, al parecer no, Parece no. no hay comentarios, no se preocupen, pueden activar su micrófono en cualquier momento y hablar o escribirnos en el chat o activar su cámara y hacernos señales de humo, lo que sea necesario para que podamos interactuar. La verdad, este espacio es para todos. No siendo más, creo en que estamos en tus manos, Alex, otra vez. Ok, entonces le pido el favor, Andrés, si nos ayuda a compartir la pantalla. Claro que sí. Presentaciones accesibles con PowerPoint. Alexander Garzón Perfecto. Jiménez. Permítanme un momento, cierro mi cámara acá para darle toda la atención a la presentación. Ops. Perfecto. O bueno, o si Andrés me puede ayudar a cerrar mi cámara, Sí, ya, ya te cierro cámara, no te porque preocupes. me presentó acá el celular. Listo, ya. Ok,
Perfecto, entonces, como habíamos dicho, el tema que nos convoca hoy es hablar acerca de presentaciones de PowerPoint. Pues ya les comentaba, muchas veces como docentes, entonces, usamos esta herramienta. ¿Por qué? Porque usamos el PowerPoint y pues no es aquí por hacerle publicidad a una u otra marca. No, no, a pesar de que trabajé con ellos, pues no, en este momento Wikitiflos nada tiene que ver con Microsoft, pero eh, en este momento de las diferentes suites o de los diferentes programas que hay en el mercado para desarrollar presentaciones, el PowerPoint es una de las herramientas más accesibles y con mayor desarrollo en esta accesibilidad. Hay herramientas en línea como Prezi, como Presentations, que permiten realizar presentaciones en línea, inclusive el mismo Google, las mismas presentaciones de Google permiten desarrollar, hacer este tipo de presentaciones en línea y trabajar directamente en la web, pero desafortunadamente no son muy accesibles en el momento de podérselas entregar a una persona con discapacidad visual para ser mediadas a través de un lector de pantalla. Herramientas como Prezi pues no son nada accesibles y otras herramientas pues van en diferentes grados de, de accesibilidad y de interacción con los lectores de pantalla. Um, estos temas que vamos a hablar hoy, como les decía, están principalmente enfocados al trabajo con personas con discapacidad visual. ¿Sí? La idea es que esto mismo, pues, ciertos temas puedan ser útiles no solo para personas con discapacidad visual, sino para otras poblaciones. ¿Sí? Cuando hablemos de mensajes claros, de lenguaje claro, de lenguaje fácil, de accesibilidad, pues también podemos estar apuntando a otras poblaciones con discapacidad. Podemos pasar la siguiente, Andrés. Vamos a encontrar la presentación pues del proyecto Wikitiflos, eh, Estamos que ahí. estamos, perdón, Dale que ya estamos ahí en eh, presentación. ok, pues esto está financiado por la FOAL y está generado, este es un desarrollo dentro del proyecto Wikitiflos, como ya nos comentaba Andrés. Entonces ya podemos, por favor, pasar la siguiente y vamos a entrar en materia. Antes de Recuerden que en empezar, cualquier momento pueden intervenir, bien sea alzar la mano o en el chat, o si desean abrir el micrófono, bienvenidos y bienvenidos. Entonces, como hablábamos en la presentación, en nuestro tema anterior, hablando de Word, antes de empezar debemos tener una serie de cosas claras, una serie de cosas en cuenta, perdón, ¿no? Siempre es importante usar en cualquier tipo de comunicación que tengamos un lenguaje claro y sencillo, buscando que sea accesible y que sea eh, comprensible por cualquier tipo de población. Sí, como decíamos, en este caso, pues hablamos de población con discapacidad visual, pero pues podemos ampliar nuestro horizonte y pensar en presentaciones que sean accesibles para cualquier tipo de población. Por ejemplo, una persona que tenga algún problema de aprendizaje como dislexia, pues buscar que nuestras presentaciones sean fáciles de comprender para cualquier persona. Eh, en la medida en que una presentación de PowerPoint es una herramienta de apoyo para un discurso o para una presentación, valga la redundancia, que se está haciendo acerca de un tema, pues deben ser ideas concisas y puntuales que se desarrollan a través de la persona que está mediando la charla. Es recomendable no incluir texto en imágenes, es decir, como esto que aparece ahora los memes, ¿sí? Que traen el texto incluido de una imagen. Eh, algunas herramientas como el Facebook o el Instagram tienen la opción de que lean, de hacer el reconocimiento del texto que está incluido en una imagen. Desafortunadamente, las herramientas de oficina, como el PowerPoint, como el Word, no tienen esta opción. ¿Sí? Todo elemento gráfico no es reconocido por nuestro lector de pantalla, por el lector de pantalla que estamos usando. Por tal razón es importante que si colocamos algún tipo de texto, y lo vamos a ver más adelante, si colocamos algún tipo de texto dentro de la imagen, pues tengamos en cuenta que este texto no va a ser leído por el lector de pantalla o por el intérprete de voz de pantalla que pueda estar usando la persona con discapacidad visual. Y por esta razón, esta es una información que se estaría perdiendo y que no estaría siendo accesible para todas las personas. Siempre antes de empezar a realizar nuestra presentación, es importante definir qué idioma va a usarse, en qué idioma se va a trabajar en el lector de pantalla. Por esta razón, eh,
¿Por qué? Pues porque muchas veces, como les comentaba, si el idioma está definido, por ejemplo, en inglés, pero nuestra presentación está en español, la lectura que se va a realizar va a sonar, vuelvo a insistir, uso el ejemplo que les dije la vez pasada, como una persona de habla inglesa intentando hablar español. Es decir, va a tener un acento completamente diferente, evitando que el lector de pantalla pueda hacer una lectura comprensible del contenido que estamos manejando. Y otras recomendaciones muy importantes es el uso de plantillas. Muchas veces nosotros tendemos al hacer una presentación en PowerPoint a trabajarlas nosotros sin usar una plantilla o un diseño que ya traiga el PowerPoint. Pues ¿por qué? Porque muchas veces no nos gusta ninguno de los diseños que trae. Es recomendable, ¿por qué es recomendable el uso de plantillas? Este tipo de diseños ya traen ciertos espacios asignados para el título, para el contenido, para las imágenes, para las gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Al hacerlo de esta forma y trae una serie de conjuntos de texto y fondo combinados y preestablecidos. De esta forma, el lector de pantalla nos va a permitir realizar un rastreo mucho más fácil de todos los elementos que puede haber dentro de una diapositiva. Generalmente, y como ustedes lo pueden ver en este momento, las diapositivas están compuestas por un espacio de título, por un espacio de texto y en algunos casos por un espacio de imagen. Al hacer el recorrido con el lector de pantalla, él nos va a permitir ir leyendo cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si pasamos por el título, entonces el lector de pantalla automáticamente nos va a decir marcador de título. Luego nos va a decir, si pasamos ya al texto, nos va a decir marcador de texto o marcador de posición de objeto, según lo que haya allí. ¿Sí? Y nos permite entender de una forma mucho más sencilla en dónde estamos desarrollando, o en dónde, perdón, en dónde nos estamos ubicando dentro de esta presentación. De esta misma forma podemos hacer un barrido o un seguimiento mucho más sencillo a lo que se encuentra en esta presentación. Adicionalmente, al usar plantillas, el PowerPoint también nos permite, cuando nosotros creamos un documento nuevo, tenemos una herramienta que le podemos escribir, cuando le decimos archivo nuevo, él nos permite decirle plantillas accesibles y él va a hacer una búsqueda entre las bibliotecas de Microsoft para buscar las plantillas que ya vienen como prediseñadas con ciertos tipos de contraste, con ciertos tipos de configuración que permiten que estas plantillas sean mucho más accesibles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, ya estamos en la que dice que no falten los títulos, Alexandra. Perfecto. Que no falten los títulos, ¿cómo así? Como hemos visto, las diapositivas, cada diapositiva viene configurada con un espacio para el título. No es suficiente, en el caso de que nosotros no usemos plantillas, el hecho de que nosotros coloquemos un texto más grande y en negrilla, por ejemplo, para indicar que es un título. Como les decía en la diapositiva anterior, el lector de pantalla y el PowerPoint permiten identificar cada uno de los espacios que están ubicados dentro de la diapositiva. Entonces, en el caso del título, pues nos permite identificar que este es el título de la diapositiva y como ya sabemos, con el título podemos guiarnos de cuál es el contenido o de qué se trata o qué se está hablando, de qué se está tratando este tema en específico que se está hablando acá. Entonces, es recomendable siempre que haya títulos únicos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero, perdón, primero que todo con títulos únicos? Pues que no haya ningún título repetido al interior de la presentación. Es decir, si voy a hablar en varios puntos acerca de ventas, pues bueno, buscar el distintivo para que cada diapositiva se pueda discriminar y saber a qué se refiere específicamente esa diapositiva. ¿Por qué? Porque muchas veces a través del lector de pantalla y más que todo cuando son presentaciones muy largas, lo que uno puede hacer es ir a la vista de títulos de diapositiva, ir a la vista de diseño, de esquema, y desde allí ir mirando solamente los títulos. Y a través de los títulos puede uno guiarse a cuál diapositiva puede entrar.
En el momento en que no haya un título de diapositiva, que la diapositiva no tenga título, o que el título sea ambiguo o sea repetido, pues el lector de pantalla no, pues una persona que usa el lector de pantalla no va a tener la certeza de que esa es la información que realmente quiere consultar o quiere revisar. Como decíamos antes, el título es importante que esté consignado dentro del espacio que trae el PowerPoint para, especificado como para colocar este título, para definir el título, precisamente para esto, para que el lector de pantalla nos permita hacer un seguimiento de los títulos de las diapositivas, de los elementos de título de diapositiva, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos nosotros podemos nuestra presentación nos exige, por ejemplo, que tengo una imagen que quiero que ocupe absolutamente toda la pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, si coloco el título, pues no me va a permitir, no me va a permitir que mi imagen ocupe toda la pantalla y que no haya ningún otro elemento distractor. Pero para una persona con discapacidad visual, el hecho de que la imagen llegar, de que esta diapositiva no tuviera título, pues le generaría los problemas que ya hemos comentado. El PowerPoint nos permite desactivar que este título se vea. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hay dos formas. Podemos seleccionar a través del zoom, achicar un poco la diapositiva cuando estamos en forma de presentación, seleccionar el título y moverlo a un área fuera de la diapositiva. ¿Sí? De esta forma, cuando nosotros hagamos nuestra presentación, la diapositiva se va a ver tal cual como queremos, es decir, con nuestra imagen ocupando toda la pantalla, pero el título no va a aparecer dentro de la diapositiva. Y de todas formas, el lector de pantalla nos va a identificar, nos va a leer el título correspondiente a esta diapositiva. Una herramienta que traen las últimas versiones de PowerPoint, y por eso la nombro de segunda, como en segunda opción, es en el momento en que estamos elaborando, haciendo nuestras diapositivas, cuando estamos en nuestra vista de diseño de diapositiva, en la parte superior derecha del cuadrito donde se escribe el título, aparece algo así como un ojo, una imagen de un ojo, pero pues esto es únicamente este ojo, valga la pena la aclaración, funciona solamente para trabajarlo como con el mouse, ¿sí? Si alguien lo está usando con el lector de pantalla, no lo puede identificar. Pero entonces, desde allí, podemos darle un clic a ese ojo y ese ojo va a aparecer tachado. ¿Qué quiere decir? Que no va a mostrar ese contenido, pero a pesar de eso, lo va a leer con el lector de pantalla. Sí, entonces, una de las herramientas que traen las últimas versiones del PowerPoint. Mm, pasamos a la siguiente, por favor. Listo, estamos en orden de lectura. Orden de lectura. Perfecto, sí, señor. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar del orden de lectura al hablar de presentaciones de PowerPoint y de accesibilidad? Generalmente, y como ustedes, la mayoría me imagino, creo que son personas sin discapacidad visual, cuando uno visualmente hace el seguimiento de una diapositiva, el cerebro, al menos en nuestra cultura romanizada y que usa este tipo de alfabeto, está configurado nuestro cerebro para hacer la lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Sí? Es decir, nuestro cerebro automáticamente va a buscar primero el título, luego va a buscar lo que encontremos a mano izquierda y por último va a darle su atención a lo que se encuentre al lado derecho de la presentación y bueno, y por último, si llega a ver algo más abajo, pues será lo último que va a ser el recorrido. De la misma forma, el lector de pantalla, pero el lector de pantalla no lo hace de esta forma. El lector de pantalla, ¿cómo hace el recorrido? El lector de pantalla va a buscar la información y la va a leer de acuerdo al orden en que la hayamos ingresado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ingresamos una serie de objetos dentro de una diapositiva de PowerPoint, por ejemplo, queremos hacer una línea de tiempo en una clase de historia, nosotros ponemos nuestra línea de tiempo y empezamos a colocar datos, ¿cierto? Estos datos él los va a leer exactamente en el orden en que lo coloquemos. Es decir, si es una línea de tiempo, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, y empezamos a poner, el primer dato que colocamos es lo que sucedió en 1943, y luego colocamos lo que sucedió en 1939, y luego lo que sucedió en el 45, y así sucesivamente, ese es el orden en que lo va a interpretar o en que lo va a leer
nuestro lector de pantalla. ¿Qué quiere decir? Pues que la información de nuestra línea de tiempo, que es lo que estamos hablando en este ejemplo, pues no quedaría realmente de forma lineal y no permitiría que la persona pueda entender el sentido de esta línea de tiempo, ¿sí? Porque él iría leyendo en el orden en que nosotros lo coloquemos. ¿Qué es lo recomendable? Que lo coloquemos, por ejemplo, volviendo al caso de la línea de tiempo, en el orden en que va. Entonces, primero los sucesos de 1939 o, bueno, los antecedentes que haya de antes, luego los sucesos del 39, 40, 40 y así hasta finalizar nuestra línea de tiempo con los eventos del último momento, para que el lector de pantalla pueda ir haciendo este seguimiento en el orden en que nosotros los hemos agregado. Entonces, para esto primero nosotros tenemos que diseñar y estar seguros de cuál es el orden en que queremos que la información se transmita. Y de esta forma el lector de pantalla puede tener una coherencia entre el discurso que se está dando o el discurso que se haya dado con los objetos que se están encontrando en la pantalla. Quisiera preguntarle si esta parte, pues de pronto, sí fue claro, esta parte del orden en que se colocan los objetos, el orden del seguimiento de los objetos en el PowerPoint. O si hasta acá hay alguna pregunta o está todo claro hasta el momento. Buenas tardes, mi nombre es Olga Rodríguez. Buenas tardes, profesor Olga. Y en estos momentos sí me gustaría que repitieras porque la verdad me quedé como, no sé, no entendí, digamos, el paso a paso. Qué pena, discúlpame si para Claro que sí, algunos... no hay problema, para eso, esa es la idea. No, pues sí, para algunos sí lo entendieron, pero para mí sí no me quedó Ok, bien claro. ok. Bueno, el tema puntualmente se refiere a que los objetos, el PowerPoint nos permite ingresar o ir cargando, cargando información a partir de objetos. Por ejemplo, yo puedo poner, como está en esta gráfica, un diagrama, un diagrama de flujo, por ejemplo, ¿sí? Creo que es la gráfica que aparece ahí, el dibujito que aparece. Entonces tenemos un evento que aparece de primeras, un evento que aparece de segundas y un evento que aparece de terceras, ¿sí? Lo ideal sería que nosotros pudiéramos colocar en ese orden secuencial. ¿Qué pasa en la vida real? Muchas veces cuando uno está elaborando un diagrama de flujo, uno va colocando la parte principal, o sea, coloca evento 1, evento 2, evento 3, pero por ejemplo, hay un evento que depende del evento 2. Y queremos que el lector o queremos que esa información pues sea leída o sea interpretada que va a continuación del evento 2 y antes del evento 3, ¿sí? Si nosotros primero hacemos el evento 1, el evento 2 y el evento 3 y a continuación colocamos ese evento que depende del 2, el lector de pantalla nos va a leer primero los 3 primeros y luego por últimas ese, pero creo que seguí igual de confuso en este ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo de la vida real. Vamos a decir, ¿cómo preparar el arroz para el almuerzo? Vamos a ponerlo en una presentación, en un diagrama de flujo. Entonces, lo primero, colocar cebolla, alistar la olla. Segundo, colocar aceite y cebolla. Tercero, colocar agua. Y cuarto, colocar el arroz. Pero, ¿qué pasa? Listo, ya tengo mi presentación de esa forma, ¿cierto? Son 4 eventos secuenciales. Pero quiero en el segundo evento que decía colocar aceite y cebolla, cuando así como en este momento dije, ay, me faltó algo. Entonces quiero colocarle un globito al lado, un circulito al lado que diga, no olvide colocar la sal, ¿sí? Y lo coloqué al final. Al final fui y coloqué ese círculo. ¿Qué va a pasar? Pues para alguien visualmente, porque ese círculo va amarradito al segundo paso que puse, ¿cierto? Pues espero, y si alguien no me sigue en el ejemplo, por favor me dice para tratar de buscar un lenguaje más claro. Yo visualmente lo puse amarradito al segundo que decía colocar aceite y cebolla, ¿sí? Le puse un circulito al lado que diga colocar la sal. Pero en la forma en que lo creé, lo coloqué de últimas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nuestro lector de pantalla? Nos va a leer primero los pasos que ya habíamos hecho secuencialmente, colocar la olla, colocar el aceite y la cebolla, luego colocar el agua y por último colocar el arroz. Y por último, nos va a leer el evento que colocamos amarrado al segundo, que era colocar la sal.
Sí, no sé, profe, si de esta forma logré ser un poco más claro o preferiría que lo hiciéramos más práctico. No, sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Claro, muchas Ok, gracias, sí, señor. ok, no, igual cualquier, si no estoy siendo claro, por favor, díganmelo, porque no siempre, uno no siempre, muchas veces uno tiene el ejemplo en la cabeza, pero no lo transmite de la misma forma en que uno lo tiene. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, eh, entonces, bueno, ¿hasta acá hay alguna otra pregunta? Entonces, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Estamos en fuentes claras. Fuentes claras, sí, señor. Fuentes claras como cuentas claras. Entonces, la idea es que cuando hacemos una presentación de PowerPoint, debemos pensar no solamente en quienes leen la presentación en ese momento, sino en quienes la puedan leer después o en todo el tipo de población de auditorio que podamos tener. Entonces es recomendable para una presentación en PowerPoint que el texto mínimo tenga un tamaño de 18 puntos. ¿Por qué? Pues tanto si lo hacemos para un auditorio en vivo, tenemos que tener en cuenta las personas que están más atrás en este auditorio, ¿sí? Que los de atrás también puedan ver, y de la misma forma que las personas de baja visión o personas con, esto va más enfocado a personas con baja visión, puedan usar las herramientas de accesibilidad de una forma más sencilla, que les facilite la lectura. Esto lo logramos con un tipo de fuente de mínimo 18 puntos. Se ha encontrado, se han hecho, según varios estudios que se han hecho, que fuentes inferiores a 18 puntos en una diapositiva dificultan este tipo de lectura. Como hablábamos en la presentación anterior, en la charla anterior, cuando hablamos de Word, es aconsejable que usemos fuentes que sean sans serif o helvéticas. Sans serif, pues para quienes no estuvieron, repetimos, les comentamos, sans serif viene del francés que quiere decir sin serifas o sin bordes, sin adornos. Entonces tenemos unos tipos de fuente como la Times New Roman, como la Algerian, que son muy adornadas, como las Bold antiguas, que son muy adornadas y que dificultan la, la, la interpretación por parte de las personas, por ejemplo, con baja visión. Mientras que tenemos otras fuentes que son estas fuentes sans serif o sin serifas, que son fuentes como la Arial, como la Verdana, como la Calibri, que son fuentes completamente planas, lisas, que entonces nos ayudan para que el texto sea mucho más comprensible y sea mucho más claro en el momento de realizar la lectura por parte de una persona con baja visión. Como les decía, esto pues no afectaría a una persona ciega, ¿sí? Porque pues las personas ciegas usamos lector de pantalla y pues la fuente sí es independiente, pero para las personas con baja visión o inclusive personas, por ejemplo, con dislexia, como ha mencionado antes, es una gran ayuda que las fuentes sean sans serif. Preferiblemente no usar cursivas o subrayados. Por lo mismo, las letras en cursiva o los formatos en cursiva no producen como una confusión visual al estar presentadas de esta forma. En algunos casos los subrayados o los tachados también pueden afectar la comprensión del texto por parte de personas de baja visión, con baja visión. Busquemos siempre formas alternativas de resaltar nuestro texto. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar hacer que un tema esté más que una palabra dentro de una frase es más importante, generalmente, por ejemplo, la ponemos en rojo o en un color diferente para diferenciarla del resto del texto y para mostrar que esta parte o que esta parte del texto es más relevante. ¿Por qué o esto es contraproducente, sería contraproducente desde el punto de vista de la accesibilidad? Si esta presentación la va a leer una persona con discapacidad visual total, con una persona ciega, pues el texto que esté en otro color, para él va a ser invisible, o sea, va a ser igual al resto. De la misma forma, si es una persona que tiene problemas de percepción de color, pues algunos colores para él van a ser indiferentes o es posible que algunos colores no se vean. Entonces es aconsejable, aparte del color,
o aparte del tipo de color que estemos poniendo, colocar un símbolo especial para resaltar este tipo de palabras o de frases que queremos que resalten y que para las personas que sí ven, las estamos poniendo en un color diferente, que puede ser una viñeta con un chulito o como les comentaba antes, una carita feliz, ¿sí? Para indicar que esta información es más relevante. Valga la pena aclarar que lo ideal sería que este tipo de protocolos, este tipo de convenios se aclaren antes a los estudiantes para decirles, bueno, cada vez que usted encuentre dentro de su texto, cuando el lector de pantalla le lea carita feliz, pues sabe que eso que está a continuación es una información relevante, ¿sí? Que vale la pena destacar. O como nos comentaba una profesora en nuestra charla anterior, también es muy válido colocar al final o a un lado de la presentación un espacio con donde se refiere a temas o a palabras importantes o a palabras clave, y allí se consignen también estas palabras que dentro de nuestro texto tenemos en un color diferente. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Estamos en contraste. Contraste de texto. Perfecto. Es muy importante para nuestras presentaciones de PowerPoint y por eso y esto tal vez esté un poco relacionado con lo que mencionábamos antes acerca de las plantillas, el tipo de contraste de nuestra presentación. El contraste a qué se refiere a esa diferencia de color entre lo que escribimos y el fondo que tiene. Muchas veces buscamos plantillas que son visualmente muy bonitas, ¿sí? Plantillas que de fondo, por ejemplo, tienen una selva o tienen un paisaje, pero para las personas con baja visión, este tipo de paisajes que ponemos de fondo, al colocarle el texto encima, al colocarle el texto en un solo color, puede que en algunos casos o en algunos puntos este texto se pierda. Entonces, por eso siempre es importante arrancar pensando en que busquemos plantillas que traten de ser con el fondo lo más uniforme posible. Adicional a eso, que busquemos el máximo contraste, que siempre encontremos el máximo contraste entre el fondo que tenemos de nuestra presentación y el texto que estamos escribiendo. Es decir, ¿cuál es el máximo contraste que podemos buscar? Pues que sea un texto oscuro sobre un fondo claro o un texto claro sobre fondo oscuro. Esto es sería lo ideal, ¿sí? Que sea, por ejemplo, amarillo, si vamos a usar, bueno, si queremos usar una letra amarilla, que sea, por ejemplo, sobre un fondo azul oscuro, o una letra negra sobre fondo blanco, o viceversa, una letra blanca sobre fondo negro. Daría el máximo contraste, pero podríamos jugar con esto a través pues, de nuestra propia percepción, ver que sean contrastes que sean realmente legibles y que teniendo en cuenta, por ejemplo, si es una presentación para un auditorio, lo mismo que decíamos antes, que todas las personas asisten al fondo de la sala, puedan leer y sea clara la información para todos. Hay algunas opciones que pues puede que sean las más aconsejables, que son combinaciones de colores puras, es decir, blanco y negro. Esto también ayuda para las personas, por ejemplo, con daltonismo. Sí, les permite hacer una distinción más clara de colores. Como sabemos, una persona daltónica pues puede que tenga problemas para entender, para procesar visualmente algunas gamas de rojo a naranja, pues puede que haya pérdida de información en eso si el fondo tiene tonos verdes o de tipo azul verdoso. Entonces es aconsejable este tipo de contrastes, pues hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, algunas personas optan por escalas de grises o blanco y negro puro. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Listo, estamos en texto alternativo. Perfecto. Ese texto alternativo, ¿a qué se refiere? Muchas veces en nuestras presentaciones tenemos que colocar imágenes o gráficos o algún tipo de contenidos que no van a ser legibles que no van a ser leídos por parte del lector de pantalla. ¿Como cuáles? Todo lo que tenga que ver con imágenes, con gráficos
gráficas matemáticas, por ejemplo, en muchos casos fórmulas matemáticas que hemos hecho con el editor de fórmulas y todos estos otros objetos de Smart Art o etcétera, etcétera, que puedan estar contenidos dentro de una presentación, el lector de pantalla no va a identificar su contenido directamente. Por esto es importante colocar una descripción adicional que le permita al usuario del lector de pantalla poder identificar el contenido de estos objetos. Entonces, ¿qué es aconsejable cuando hacemos este tipo de descripción, perdón? Cuando agregamos la descripción a la imagen, la idea es que pueda ser la descripción, una descripción muy sencilla, pero que sea lo más clara posible y que sea que resalte o que dé a entender lo más relevante, lo que realmente queremos que transmita esta imagen. Sí, muchas veces, y esto va amarrado con el siguiente punto, que menos es más, muchas veces nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan toda la información posible. Entonces empezamos a describir que hay un grupo de personas sentadas o un grupo de personas abrazadas con zapatos negros, con pantalón azul y decimos que el otro tiene un pantalón amarillo y que el otro... Pero lo importante o lo más relevante de esta imagen que le estamos presentando, no sé, que tal vez es que es que arriba diga la amistad vale para todos, o bueno, no sé, algún tipo de texto. Entonces, muchas veces saturamos a la persona con toda la información, tratando de describir todo lo que hay en la pantalla, ¿sí? Explicando, por ejemplo, que hay un paisaje de un bosque, cuando realmente esta información no es lo más relevante para la comprensión de la información por parte de la persona. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que tratemos de resaltar siempre, a pesar de que demos algunos detalles adicionales que consideremos relevantes, que siempre resaltemos la información más importante de esta imagen o por qué queremos comunicarle o cuál es la información que queremos comunicar con esta imagen. Algunas personas o algunos estudios que han realizado dicen que la forma más fácil de poder pensar cómo hacemos una audiodescripción es, pensemos que queremos contarle a alguien a través de un teléfono, a través de la línea telefónica, qué es lo que hay en esta imagen. Y bueno, de allí podemos más o menos sacar qué es lo que podemos colocar en el texto alternativo de una imagen. Como les decía, esto aplica para imágenes, gráficos, objetos Smart Art, algún tipo de ecuaciones matemáticas. Bueno, me dirán, pero si yo tengo que colocar una ecuación matemática, si es una presentación, por ejemplo, que les estoy colocando a estudiantes universitarios que están viendo, no sé, una clase de cálculo o una clase de física, pues en la cual hay ecuaciones que gráficamente deben representarse, entonces en este caso valdría la pena escribir, o sea, agregar en este texto alternativo en palabras lo mismo que está escrito en la ecuación, no sé, integral de e a la x más x cuadrado, bueno, no sé, si ya los profesores de matemáticas pueden, pero escribir exactamente el mismo texto que estamos colocando en la ecuación, escribirlo dentro de nuestro texto alternativo, sí, pero pues en palabras. Así la persona puede saber qué es lo que está en este objeto, ya que estos objetos de ecuaciones no siempre son leídos por el lector de pantalla. Y lo que mencionábamos antes, si encontramos, por ejemplo, como una especie, un meme o alguna cuestión, un tipo de objetos de estos, donde tenemos una imagen acompañada de un texto que está insertado en la imagen, pues es aconsejable, si nuestro texto es muy relevante, es aconsejable entonces colocarlo, no dejarlo solamente en la diapositiva, en la imagen, sino colocarlo dentro del contenido de la diapositiva, ¿sí? Diciendo, en la imagen adjunta encontrará un texto que dice esto y aquello, o agregárselo a la descripción, al texto alternativo que se coloca dentro de la imagen. Procuremos no usar, si tenemos un texto muy importante, pues no lo coloquemos exclusivamente dentro de la imagen, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Si hay un texto muy importante, pues que no sea la imagen la única forma de transmitirlo.
Bueno, quisiera saber si hasta acá he sido claro, hay alguna pregunta, hay alguna aclaración o hay alguna mm, aporte adicional que alguien quiera hacer. Sí, yo tengo una pregunta y es cuando yo inserto una imagen, ¿sí? Eh, si no le coloco texto alternativo, ¿cómo hago para que me lea, digamos, la pantalla o la imagen? Ok, bueno, el lector de pantalla, si no hay un texto alternativo, lo que él va a pasar y va a decir es que hay una imagen. Entonces va a decir imagen o va a decir objeto gráfico. Si queremos transmitir la información dentro de nuestra presentación, pues como les decía, hay dos formas. Uno, podríamos colocarla también como un cuadrito dentro del texto que estamos colocando la información, podríamos colocar ese texto alternativo si no queremos hacerlo de esa forma, ¿sí? Podríamos escribir algo así como en la imagen de la presentación se encuentra esto y esto y aquello. Pero ¿qué pasaría? Pues esto sería como información redundante para las personas que visualmente están haciendo el recorrido de la diapositiva. Por esto es aconsejable agregarle este texto alternativo. Pero respondiendo a la pregunta, si no le coloco texto alternativo, el lector de pantalla simplemente me va a leer como que hay una imagen, pero nada más. ¿Sí? Entonces estaríamos cortando un poco la información para las personas con discapacidad visual o usuarios de lectores de pantalla. No sé si esa era la pregunta o era en otro sentido. No, no, sí. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿El lector de pantalla logra leer los símbolos? El más, el igual, el dividir, la barra lateral como división y demás. Sí, profe. El lector de pantalla hace lectura a estos símbolos sencillos, pero en en algunos casos no. Las herramientas de Office permiten insertar ecuaciones. Sí, hay un editor de ecuaciones, se llama exactamente. Cuando, cuando uno usa este editor de ecuaciones, él permite ingresar, por ejemplo, integrales, potencias, ¿sí? Para que visualmente se vea x al cuadrado con el 2 allá pequeñito, no sé, por paréntesis, ¿qué digo yo? La integral o la derivada de, o límite cuando x tiende a infinito de, ¿sí? O sumatoria de, sí, él permite ingresar este tipo de símbolos y este tipo de símbolos no los lee, no los lee el lector de pantalla, ¿sí? Él llega y simplemente lee lo que él encuentre de texto, pero no lee el resto de símbolos. Es más, yo personalmente he hecho el experimento de ingresar en números fraccionarios. Entonces escribo 3/4 y el lector de pantalla lo que hace es leer 3/4, pero no lee el fraccionario que visualmente sí se ve que uno puede escribir el 3 arriba, la rayita y el 4 abajo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo me refería a este tipo de ecuaciones, cuando utilizamos el editor de ecuaciones. Bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien alzó la mano. No, ya no hay más Ya no hay manitos más alzadas, manitos solo levantadas. un Ah, ok. saludo de Juan Carlos del CRIE, Juan Carlos Puebla Torres desde Salapa, Veracruz, México, experto en tiflotecnología y formatos alternos, normovisual. Ok, si el profesor Juan Carlos tuviera algún comentario, algo más que aportarnos, pues bueno, bienvenido. Podemos entonces pasar la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en hipervínculos. Sí, señor. ¿Por qué mencionamos el tema de hipervínculos acá? Muchas veces nosotros dentro de nuestras presentaciones de PowerPoint usamos vínculos, bien sea para dirigirnos o para dirigir a nuestro público a otras páginas, a otros documentos o algún elemento dentro de la misma presentación. Sí, por ejemplo, se usa mucho que cuando estamos en una presentación podemos tener un hipervínculo dentro de la diapositiva que dice con una flechita, volviendo como una flechita apuntando a la izquierda y usamos ese vínculo para volver a la primera diapositiva o a la diapositiva de índice, por ejemplo. O podemos tener una diapositiva donde tengamos como los temas de nuestra charla y
que nos permite irle dando clic para ir pasando específicamente a cada uno de los temas, si no es una presentación lineal como la que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento. ¿Qué pasa? El lector de pantalla nos permite a las personas con discapacidad visual hacer algo que llamamos recogida de vínculos. Uno presiona una combinación de teclas, dependiendo del lector de pantalla, puede ser la tecla del lector de pantalla más F5 o F6, y él nos muestra todos los vínculos que hay en una página o en una presentación, ¿sí? De esta forma, pues uno fácilmente puede leer los vínculos que hay o detectar o encontrar los vínculos que hay dentro de un documento. De esta forma, entonces, si tenemos esta lista de vínculos, pues podemos ir al vínculo que nosotros necesitemos. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos una descripción detallada y clara de los hipervínculos que tenemos, pues va a ser muy difícil poderlos accesar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros escribimos, si quiere volver a la página de inicio, y luego ponemos el vínculo que dice, haga clic aquí. Si quiere ir a la última, a la diapositiva, no sé, por ejemplo, en este caso, si quiere ir a la diapositiva donde se hablaba de las fuentes, haga clic aquí. ¿Qué pasa? Cuando yo le digo a mi lector de pantalla que me recoja todos los hipervínculos, él me va a mostrar únicamente el hipervínculo que dice haga clic aquí, haga clic aquí. Y entonces, imagínense ustedes, yo tengo 7 veces haga clic aquí. ¿En cuál le doy clic si yo quiero ir a la primera? ¿Sí? Entonces, la idea cuál es, que nuestras presentaciones o en nuestras páginas web, si las llegamos a diseñar, coloquemos este hipervínculo un poco más claro. Entonces, coloquemos el hipervínculo no solamente al sitio donde dice haga clic aquí, sino a toda la frase. Volver al principio, volver a la diapositiva, a la primera diapositiva, que ese sea nuestro hipervínculo. O por ejemplo, si colocamos un link, queremos hacer un link, por ejemplo, en esta presentación a la página de Wikitiflos. Entonces, que no diga simplemente wikitiflos.net, sino que diga, para accesar al portal Wikitiflos, o este es el vínculo para accesar al portal de Wikitiflos. Y todo esto lo convertimos en el link que nos va a llevar a este sitio. De esta forma, la persona, al recoger los hipervínculos con su lector de pantalla, le va a permitir saber realmente, de una forma clara, a dónde lo dirige esta información. Quisiera saber si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que hemos hablado. Muy claro. Muy claro, perfecto. Bueno, ya la siguiente diapositiva, podemos pasar a la siguiente. Creo que, bueno. Alex, no sé qué me pasó con llegamos a hipervínculo, pero no me sale nada más. No sé si Ok. tenías Bueno, algo más. no, simplemente ya era la diapositiva de cierre, pero entonces Okay. aquí quería hacer una acotación. Es muy importante que en nuestra labor como docentes permitamos que la información les llegue de la forma más clara posible a todas las poblaciones, a todas las personas a las que podamos tener en nuestra aula de clase, o a todos nuestros alumnos, o a todo el público que podamos tener dentro de una charla. La idea es que siempre busquemos la forma en que podamos llegar a la mayor cantidad de personas de la misma forma, y que todos reciban la información de la forma más clara y sin necesidad de tener ayudas o descripciones adicionales. Un tema que quería agregar dentro de esta presentación, pero pues que ya no está tan apuntada a personas ciegas. El PowerPoint nos permite agregar, por ejemplo, videos. Es importante, si estamos hablando de accesibilidad en todos los sentidos, que nuestros videos tengan una serie de condiciones que habiliten, que sean accesibles para todos. Por ejemplo, si por alguna razón nuestra presentación va a llegar a personas con déficit auditivo o a personas de la comunidad sorda, estén acompañadas de descripciones y de subtítulos que les permitan poder acceder a la información. O en caso de que esté dirigida a personas ciegas, que haya audiodescripciones o texto complementario que permita hacer la descripción de las escenas que sean más relevantes dentro de un video. Entonces, pues también es importante tener en cuenta esto, pues que debe ir acompañado, por ejemplo, de la parte de videos. Quisiera saber ahora si tienen alguna pregunta, algún comentario, aclaración, duda
queja o reclamo acerca del tema que hemos hablado el día de hoy. Juan Carlos, si quieres, abre tu micrófono y te escuchamos. Dale. Sí, gracias. Buenas tardes. Muy enriquecedor Buenas todo tardes, este profe. tema. Gracias por este tema que sirve también para actualizarse un poquito. Y bueno, por lo que entiendo, esto está enfocado del usuario con visual hacia la población con una discapacidad o particularmente en área de ciegos, que es donde yo también me desarrollo. Pero, y bueno, me gustaría, sin llegar a contrariar a nadie ni nada de eso, me gustaría también esa acción que tiene que también que ser, que bueno, hacia la otra vía, ¿no? De que las personas con discapacidad visual, cuando tengan la capacidad, bueno, desarrollen la competencias o las habilidades para ellos mismos hacer o manipular un archivo ya accesible, que también puedan tener una coordinación. Obviamente siempre requerimos, cuando hacemos una presentación en vivo, a través de estas redes sociales, obviamente, o plataformas, también requerimos del apoyo, del auxilio de alguien que nos esté apoyando, ¿no? Desde proyectar la diapositiva y todo lo que implica esto. A lo que voy es lo siguiente, también sería interesante enumerar las diapositivas, aunque ya ven visualmente enumeradas en una de las partes de la presentación, antes de presentarlo, es importante insertarle, así como insertamos una imagen o un texto, insertarle aparte además un número progresivo para que también la persona con baja visión o ciega que está desarrollando un tema pueda también llevar, obviamente en braille también, sus apuntes, como todos tenemos que hacernos auxiliarnos de un apunte, que también vaya ella, él coordinando, dominando qué diapositiva sigue. O sea, por favor la 3, la 3, por favor la 5, por favor la 7, por favor regrésate a la 5, etcétera. O sea, eso también habla en esa parte, ¿no? De que también de ser autogestivos y ser también ¿cómo puedo llamarlo? Autosuficientes, tal vez. Exactamente. Que también que también la persona ciega hacia la sociedad también muestre y demuestre que también tiene la capacidad de dominar el contexto, ¿no? Sabemos que a veces hay cosas muy visuales que se pueden escapar, pero entre más dominemos lo que vamos a desarrollar, yo creo que sería muy interesante y le daríamos a la sociedad también otra perspectiva, ¿no? De autonomía. Ese es mi comentario y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias por ese tipo de eventos, son enriquecedores, decía yo, y obviamente le pone también a la moda o al día de esos aspectos. Muchas gracias. Profesor, muy valioso su comentario, le agradezco muchísimo y de verdad lo tendré en cuenta de aquí en adelante. Muchísimas gracias porque sí, es algo que uno, que pues que no ha tenido. Perfecto, mil gracias. ¿Alguien más? Al contrario, gracias a ustedes. Marcela, ¿tienes el micrófono? ¿Quieres hacer alguna adicional a lo que mencionaron? ¿Tienes alguna inquietud? No, señor, muchas gracias. Pensé que querías. Bueno, aprovecho aquí el silencio para indicarles que en el chat de texto les estoy poniendo el enlace para la evaluación del taller. Nos va a servir muchísimo para seguir enriqueciendo y mejorando estos talleres que pues, se puedan programar en el futuro. No sé si hay alguna otra inquietud o quiere seguir, Alexander. No, pues bueno, la idea es si no hay ninguna inquietud o comentario adicional, pues quisiera agradecerles a todos por participar en este tipo de espacios. Como les mencionaba al comienzo de la primera charla, así como dijo el maestro Paulo Freire, querer bien a nuestra profesión o a nuestra labor es esto, es querer siempre aprender un poco más para poder buscar herramientas para poder trabajar con otros. Entonces, gracias por quererse bien, gracias por participar en este tipo de espacios y por permitirnos compartir y crear y construir entre todos este tipo de espacios y de conocimientos. Como también les comenté, la idea es que esto no sea un espacio donde se transmite una información en una sola dirección, sino donde todos podamos aportar y entre todos podamos enriquecer este tipo de construcciones, ya que esto no está construido, sino es una construcción que se hace día a día y son cosas que se van ganando día a día para la población con discapacidad, pues que la idea es la población para la que trabajamos.
Entonces, si no hay ningún otro comentario o pregunta, les agradezco mucho su participación y como les comentaba Andrés, les agradeceríamos mucho los aportes que nos hagan en la evaluación. Disculpa, una consulta. Sí, profe. Estaba pensando ahora que estaba diligenciando la evaluación. En la evaluación hay una parte donde uno tiene que seleccionar, ¿no? Excelente, bueno. Lo estaba pensando una persona con discapacidad visual, ¿cómo hace para llevar a cabo una herramienta como esas? Por ejemplo, diligenciar un tipo de formulario como esos, o llevar, por ejemplo, a cabo una evaluación de selección múltiple. ¿Cómo se orienta una persona con discapacidad visual en ese ejercicio? Perfecto, muy buena pregunta. Este tipo de herramientas, el lector de pantalla ya trae viene como integrado en la lectura de este tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, en esta de selección múltiple, el lector de pantalla, siempre y cuando se tome la persona que lo diseñe la evaluación de diseñarlo de la forma correcta, y ya en un momento le comento cuál es la forma correcta, él va a decir, va a leerle, por favor evalúe el ítem tal, y luego dice cuadro de texto, cuadro de selección múltiple, presione control o presione alt para leer las opciones. Entonces, uno puede presionar alt si está en el computador o puede desplegar, darle doble toque si está en el celular y él le va a abrir el cuadro de opciones y le va a ir leyendo las opciones a medida que uno se desplaza, ¿sí? Y le permite seleccionarlas con barra espaciadora o con enter. Ahora, ¿cuál es la forma? Pues como les mencionaba, que hay una forma correcta para hacer este diseño. En el momento en que hacemos las preguntas, ir haciendo la pregunta y a continuación ir colocando el espacio para la respuesta. Pues esto para muchos dirían, pues obvio, yo voy escribiendo la pregunta y voy colocando el espacio para la respuesta. No siempre es así. Hay algunas personas que diseñan primero todas las preguntas y luego van agregando los espacios, los cuadritos para la respuesta. Y al igual que en PowerPoint, el lector de pantalla va a leerlo en el orden en que se escribió. Es decir, si yo primero escribo todas las preguntas, él me va a leer pregunta por pregunta y luego me va a leer cuadro de texto 1, cuadro de texto 2, cuadro de texto 3. Si yo me tomo la tarea de escribir pregunta 1 y luego el cuadro de texto o el espacio para escribir y le coloco una aclaración, por ejemplo, que diga respuesta obligatoria, ¿sí? No solamente un asterisco. Sí, porque muchas veces creo que visualmente se coloca un asterisco o el cuadrito se coloca en rojo cuando es obligatorio. Pero entonces es una ayuda a colocarle respuesta obligatoria. Luego, la segunda pregunta es una lista de selección múltiple. Entonces, coloco el cuadrito de selección múltiple con las opciones. Sería, por ejemplo, se agradecería mucho si después de la pregunta dice, escoja alguna de las 5 opciones. Entonces, bueno, son 5 opciones para escoger. Puede haber otro que sea cuadritos de check, cuadritos de los que son como cuadraditos de ponerle como un chulito. Entonces, escoja una de la siguiente opción o escoja varias de las siguientes opciones. Entonces uno ya sabe, la persona con discapacidad visual, cuando el lector de pantalla dice, escoja una o varias de las siguientes opciones, dice, bueno, puedo escoger más de una. Le comento así como a cuestión de algo, de experiencia propia. En algún parcial que tuve en la universidad, la profesora colocó un tipo de preguntas de estas, pero el lector de pantalla no me dijo que era de selección múltiple, o sea que se podían seleccionar varias. Yo seleccioné una sola, pues yo dije, pues hay varias que son como que están bien, pero pues bueno, debe ser que ella quiere que coloque la que está más, o sea, la que más acertada está. Marqué solo una. Al terminar la evaluación, ella me dijo, ¿y por qué no? O sea, me dijo, ¿qué pasó con esa? Yo le dije, no, pues profe, pues había varias correctas, pero esa me parecía la más correcta. Pero es que podías marcar varias. Yo le dije, profe, qué pena, el lector de pantalla no me dijo que se podían marcar varias. Entonces, pues se puede colocar, seleccione más de una opción, ¿sí? En el interior de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes temas le gustaría a usted en una próxima charla? Entre paréntesis, seleccione más de uno, ¿sí? Entonces, ya sabe la persona con discapacidad visual que puede marcar varias opciones. No sé si con eso contesto la pregunta de la profe. Sí, señor, muchas gracias. A usted, muchas gracias por la pregunta. ¿Habrá alguien más, otra pregunta, un comentario o cualquier observación? Sí, yo una pregunta, Olga. En el caso de las personas sordos-ciegas,
deben sí tener un guía de intérprete o en este caso, digamos, cómo serían como Perfecto. Esa sí, interacción. esa interacción, sí. Las personas sordociegas, en algunos casos o en algunos entornos, tienen la posibilidad de usar líneas braille. Sí, la línea braille es un aparatico que uno conecta al computador a través del puerto USB o al celular a través del puerto USB. Y este aparatito lo que hace es que va a aparecer, va a resaltar el texto que el lector de pantalla está leyendo, lo va a resaltar escrito en braille. Pero entonces obviamente tiene que ser una persona que maneja el sistema de lectoescritura braille. Si es una persona que no maneja el sistema de lectoescritura braille o que no tiene la posibilidad, porque debemos ser realistas y estos aparatos en nuestro país son escasos y son costosos, pues sí necesitaría la mediación de un intérprete o de un mediador, ¿sí? Para poder acceder a la información. Pues que ahí hay una gran barrera que es de tipo tecnológico, ya que no para todas las personas está esta tecnología disponible. Ok, muchas gracias. Ok, profe. Bueno, Andrés, si no hay más preguntas o comentarios, les agradecemos nuevamente su participación y pues sí nos encantaría saber si de pronto tienen intereses en algunos otros temas, que podamos realizar más charlas. Oh, perdón, ¿hay alguien? Tienes el micrófono abierto, Henry Sierra. Si quieres hacer algún comentario, te escuchamos. Si no, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Nos escuchas? Henry Sierra, o no sé si hay alguien detrás del nombre es Henry Sierra. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, allí está el enlace y terminada esta sesión enviaríamos a los correos electrónicos el video con la sesión del miércoles y la sesión del día de hoy en el video que quedó grabado. También agradecemos a todos su participación. Recuerden que pueden visitarnos en la página wikitiflos.net. Es una página bastante interesante, tiene muchos contenidos que están diseñados para que las personas ciegas o con baja visión puedan leer, como les había mencionado al inicio. Recuerden, la dirección es www.wikitiflos.net. Van a encontrar contenido accesible, guías educativas, guías de la Secretaría de Educación de Bolívar, libros de invitados, videos para estimulación temprana para los niños y niñas con alguna discapacidad visual. Entonces van a servir de muchas herramientas. De igual manera pueden encontrar en YouTube el canal de Wikitiflos, lo pueden buscar así tal cual, Wikitiflos. Allí tenemos en la inauguración los videos que les comenté, guías, cómo generar guías, documentos accesibles, entre esos los videos que vamos a terminar con los talleres de hoy. Es que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nayibe, que me dices que está sobre el nombre de Henry Sierra. Nayibe, muchísimas gracias que pudiste entrar, pero un poco tarde. No te preocupes que al correo electrónico de todos los participantes les va a llegar el video de la sesión de hoy y la sesión del miércoles. Recuerden, si tienen alguna persona interesada en el próximo taller, vamos a publicar de nuevo el formulario, o si ustedes vieron que algún compañero suyo o amigo suyo se registró y no pudo entrar en esta ocasión porque estaba limitado por los que nos confirmaron, recuerden que la próxima semana también vamos a tener estos talleres para los que quisieran entrar. No siendo más, nos despedimos. Una muy buena tarde desde todas las latitudes en España, en México, en Colombia. Muchísimas gracias a todos. Cerramos nuestra sala en unos 3 minuticos. Si quieren aprovechar para despedirse, abrir cámaras y conocernos, es la oportunidad. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y pues qué bueno que nos hayan acompañado personas desde tantas latitudes, como dicen. Mucho gusto, Gracias. muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos, por abrir la cámara. No, qué bueno verte. Ok. Gracias, Igualmente. Olga. Alexandra, que tengas muy buena tarde. Te ves en negro, pero no te ves a ti. De todos modos, muchísimas gracias y estamos reuniéndonos muy pronto. Recuerden Muchas gracias. visitarnos en Wikitiflos. Muchas Ok. gracias por este taller. Un saludo. Con mucho gusto. Hasta luego, Marcela. Gracias por prender tu cámara. No siendo más, entonces voy a concluir la grabación de nuestra reunión y cerramos nuestra sala en un minuto.